Este es un programa especial en el que haremos un recuento de los mejores momentos a lo largo de este año 2024 de tu programa Caribe Somos. Gracias a todos y a cada una de las personas que se toman su tiempo para ver, comentar y compartir este contenido. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar Anda de y las anda el barco, Antillas. anda y anda sin timonel. Bien, queridos amigos, siempre se habla de ese mar de las Antillas, ¿verdad? Ese mar de las Antillas que ha forzado migraciones ilegales con boats peoples, con yolas, con balseros, con ilegales, pero también de ese mar de las Antillas que arrastra lo que bien sabemos de contrabando y de ilegalidad. ¿Cómo es posible, mi querido Gustavo, que ese mar de las Antillas, llevado en apoteosis en las obras literarias de Alejo Carpentier, ese mar de las Antillas se enfrente con las fregatas y los barcos de la historia medieval y postmedieval, con las contradicciones de esos barcos de alto y alto turismo millonario, y que no se entienda que por ese mar de las Antillas, sea por barco o por vuelo cruzando el charco, se ha rectificado la historia, porque hoy día ese mar de las Antillas nos llevó de orilla a orilla grandes pensadores latinoamericanos, grandes pensadores dominicanos, cubanos, puertorriqueños, formando comunidades caribeñas en la Gran Manzana. Y así es la comunidad dominicana, esa casa de la cultura dominicana dirigida por Rey Andújar, ese CUNY Center del Bronx dirigido por Ramón Hernández, esa energía del Museo del Barrio de Nueva York, donde puertorriqueños y grandes artistas se manifiestan con su creatividad, pero también ese Blue Note, el antro del jazz de Nueva York, que nos programa a nuestro Micael Camilo, a Sandy Gabriel, a Gustavo Rubalcaba y a tantos. Entonces, tenemos que recordar cada vez más la imagen de Caribe, de orilla a orilla. Y déjame decirte, esta feria del libro ha tenido un rol sin quererlo que nos ha recordado, por ejemplo, poetas como Rina Espaillat, que lleva más de 50 años, se fue con 12 o 14 años a Estados Unidos y es una de las mayores poetas dominicana y americana a la vez del siglo XX-XXI. Y que Miguel Ángel Perdomo, un gran académico dominicano, también hizo otra orilla por el mar de las Antillas, llegó allá y claro, ahora mismo, si nos ponemos a pensar, debemos de entender que esa dinámica tan importante de esos dominicanos que están en la otra orilla ha permitido que el congresista Adriano Espaillat anuncie
que el 7º evento anual de dominicanos en el Capitolio se llevará de manera presencial el martes 4 de febrero 2025 en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C. Prueba que ha crecido la dinámica política de estos dominicanos y prueba que también se extendió en la Casa Blanca, donde el año pasado, en el 24, Kamala Harris, con su esposo Douglas Emhoff, recibió a los dominicanos. Y que en ese evento se trasladó el presidente de la Cámara Dominicana. Entonces, y Juan Marichal. Entonces, quiero decir, Gustavo, que no se trata de una inmigración condenable y perdida. Quiero que se sepa que de orilla a orilla, por ese mar de las Antillas, sea desde el aire o desde mar, llegan dominicanos a la otra orilla que le dan crecimiento a la americanidad. Porque son Caribe americanos, americanos Caribe dominicanos. Y le dan fuerza a esas Américas del siglo XXI. De Quisqueya al mundo. Pues sí, queridos amigos, Quisqueya estuvo en el mundo. Estuvo en el mundo en la convocatoria de la ONU y no podemos dejar de pensar que realmente el propósito discursivo del jefe de Estado dominicano fue urgente y necesario. Y realmente pareciera que solo República Dominicana es la que se da la labor de evidenciar la realidad de Haití, de llamar y de poner en evidencia que estamos colindando con una nación que se convierte cada vez más en un peligro para ella misma y obviamente un peligro geopolítico para la nación dominicana. Y no es que los dominicanos no quieran, no es que los dominicanos sean racistas, no estoy de acuerdo bajo ningún concepto. ¿Y por qué no estoy de acuerdo, Gustavo? Te voy a decir algo que es lo que he dicho siempre en mis conferencias internacionales. El racismo es un sistema ideológico político con una estructura y lo ha demostrado en la historia. El racismo es el aparataje del apartheid, el aparataje de la segregación, como lo hubo en Estados Unidos hasta 1966 y como lo hubo en África del Sur hasta 1992. El racismo como tal es un sistema establecido políticamente. Aquí en República Dominicana no se ha establecido un sistema. Puede haber sentimiento nacional, puede haber sentimiento de dominicanidad, puede haber sentimiento de miedo y de inquietud, pero hay que entender y entenderlo claramente que el otro lado de la frontera, es decir, este lado, no es la solución.
que la solución está de un lado de la frontera, pero del lado de nuestros hermanos de Haití. Del lado de nuestros hermanos de Haití. Y yo milito y llamo para que de aquel lado se construyan clínicas rurales, maternidades rurales, centros de primeros cuidados médicos, escuelas, transformación, reforma de la tierra, nuevas distribuciones de la tierra. Es decir, un sistema que integra al haitiano en su propia tierra, porque Haití no puede seguir siendo, por un lado, Port-au-Prince, capital, y por otro lado, Cabo Haitiano, la capital del norte. Hay toda una territorialidad que es el espacio de ellos, para ellos y con ellos. Y hay que entenderlo con carácter de emergencia. República Dominicana está hablando en lo cierto. Y la Diputación Dominicana se ha expresado con razonamiento. Tobías habló. La señora Suárez hablaron. En la sociedad civil está clarísimo que no es que no se quiera, no se puede. Ahora bien, República Dominicana tiene toda la razón del mundo de señalar la problemática, señalarla. Pero que el problema de Haití es un problema regional, ese problema lo tiene que entender el conjunto de la región. Entonces hay que buscar por la vía del CARICOM, por la vía de instituciones internacionales, soluciones con sentido dentro de Haití, para Haití. Repito, dentro de Haití, para Haití. Que eso es lo que va a dar la solución a largo plazo. Sí, señor. República Dominicana no puede. No puede. Aquí mismo hay un sector social, hay un sector de pobreza, hay un sector tercermundista que hay que proteger, que hay que elevar a la condición de ciudadanía dominicana. Entonces, sí, encuentro que la posición de República Dominicana en la ONU fue razonable, pragmática, real y yo diría respetuosa, Gustavo. Respetuosa, pero consciente de que la solución de Haití no está en República Dominicana. Contigo, Delia Blanco. De par en par. No, señores, no, queridos amigos oyentes, no, responsables de la OEA, no, autoridades diplomáticas de Haití. Aquí hay un problema bilateral, transfronterizo, social, sí, señor. Pero aquí no hay discriminación étnica. No. Hubo discriminación étnica frente a los genocidios de la colonización. Claro que sí, los colonizadores azotaron la discriminación étnica. Sí, ok. Y vamos a respetar las palabras, porque la conciencia y la rebelión y la crítica debe exigirnos corrección de palabras.
¿Qué hay? Estoy de acuerdo. Hay contexto visual inapropiado, totalmente inapropiado. Contexto protocolar inapropiado, Gustavo. No me gusta. No estoy de acuerdo. Que sean militares vestidos con uniforme guerrero, ¿verdad? Que estén interviniendo, que estén persiguiendo, corriendo, buscando a los haitianos para reconducirlos a la frontera. Porque tampoco acepto la palabra deportación. Ya lo he dicho en otras ocasiones, Gustavo. Deportación fue la deportación de los judíos. Deportación fue la deportación de los esclavos. Aquí lo que hay que hacer es reconducción a la frontera. No utilicen esa palabra. Deportación es una palabra horrible. No, aquí no hay discriminación étnica, porque yo vengo de un país de Europa. En Europa sabemos las discriminaciones étnicas que han habido en contra de los judíos, en contra de los gitanos, en Estados Unidos en contra de los indígenas, los inuit, etcétera y etcétera. No, aquí hay persecución de la ilegalidad social. Y esto se mezcla de discursos patrióticos patrioteros que no tienen obligatoriamente que utilizar lenguajes tan gráficos para hablar de una realidad. La realidad es puramente política y social. República Dominicana no puede asumir presencia de inmigrantes sin papeles, sin documentación. Entonces, llevar un ordenamiento jurídico y un ordenamiento social no es una discriminación étnica. No, es una limitación geopolítica migratoria. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque hemos sabido en la historia lo que era la discriminación étnica. Y yo pido una limpieza del lenguaje, tú sabes, Gustavo, del lenguaje, digamos, visual, periodístico. Hay que tener cuidado. Hablemos con sabiduría y con humanidad. Ahora, si te digo, Gustavo, aquí viene un fotógrafo que no entiende nada a los límites de República Dominicana, que no entiende nada de lo que está cargando República Dominicana, que ya gracias a Dios, gracias a Dios, poco a poco se va entendiendo. Viene un fotógrafo de esos de la prensa internacional, óyeme, y agarra a un militar de esos que tiene a una mujer haitiana embarazada en una mano, o que tiene a un joven haitiano, y con la bacana arriba, y la camiona tan destartalada. Óyeme, claro que da imagen de discriminación. ¿Tú me entiendes? Porque déjame decirte, macana y golpes. Todo el mundo ha recibido en protestas, todo el mundo lo ha recibido. Pero ¿qué pasa? A mí cuando un CRSS de Francia me daba con la macana, era un hombre vestido de azul marino, ¿me entiendes? Limpio, con un uniforme que representaba una autoridad de principio. Pero cuando tú ves esos uniformados de patrulla, ¡ay Dios! ¿Tú piensas que es una guerra lo que hay aquí en la foto?
Pues no, no es una guerra. No es una guerra. Aquí hay una problemática binacional, donde Haití tiene que recoger a su gente, donde Haití tiene que dar papeles, Haití tiene que identificar a los suyos. ¿Eh? ¿Qué tanta cosa de tanto orgullo de que si cogen otra nacionalidad ya no son haitianos? Pues dale la nacionalidad haitiana y recógelos. ¿Me entiendes? No. Entonces, muchísimo cuidado con el lenguaje, reflexionemos bien. Aquí no estamos en segregación, estamos en ordenamiento poblacional. Contigo, Delia Blanco. Ventana abierta. Abrimos nuestra ventana a Marilady Paulino y así abriremos ventanas deportivas durante estos juegos. ¿Pero por qué Marilady? Porque realmente, Gustavo, yo que soy una fanática del atletismo, esa muchacha a mí me ha impresionado y yo estoy segura, como francófona, que después de aquella victoria que tuvo Marie-José Pérec en Atlanta, ella va a marcar el atletismo femenino internacional. Me gusta su tranquilidad, su seguridad, su humildad y su determinación. Por eso, con ella sabemos, y lo repito, y lo arranco, que ganaremos. Con Marilady Paulino y medalla de oro tendremos. Contigo, Delia Blanco. Ya estamos en línea recta con los Juegos Olímpicos de París, Jeux Olympiques de París. Nuestra Marilady Paulino vendrá con nuestra medalla de oro en atletismo. Esa gacela de las tierras quisqueyanas demostrará en París que hay una tradición olímpica de mujeres en atletismo en el Caribe. Efectivamente, queridos amigos oyentes, en los Juegos de Atlanta, la guadalupeña Caribe francófono, Marie-José Pérec ganó oro. Desde entonces no se había visto en atletismo 400 metros otra gacela que la reemplazara, pero ya llegó, es dominicana, se llama Marilady Paulino, estamos con ella. A rienda suelta. Amigos, yo quiero ofrecer esta rienda suelta a Venezuela, pero desde una perspectiva universal, desde la perspectiva universal de aquel Bolívar universalista que viajó a París, que se empapó del pensamiento ilustrado de los filósofos franceses, que tuvo acercamiento para conocer los valores y los principios, ¿verdad?, de esa libertad republicana de la Revolución Francesa. Ese Bolívar que a mí me han enseñado en la Universidad Francesa. Ese Bolívar hecho de sabiduría, de filosofía, de ética y de pensamiento. Ese Simón Bolívar, que fue el primer americanista libertario y democrático. Y cuando nació ese Simón Bolívar, no existía la izquierda, ni se hablaba de izquierda, ni se hablaba de ultraderechas. Es ese Bolívar de pensamiento libre, universal y soberano. Y cuando yo digo esto porque así como una vez me dolió tanto el Líbano,
esta vez me duele Venezuela. Venezuela que le dio tanto al mundo. Nunca hubiese habido libertad ni primera república negra del Nuevo Mundo, Haití, sin la ayuda del ejército de Venezuela. Nunca hubiese habido en los años 40, 50, 60 exilio y democracia para todos aquellos que tenían que irse de sus países dictatoriales. ¿Cuántos dominicanos nos exiliaron en Venezuela? Inclusive Juan Bosch, que aparte de haberse exiliado en Venezuela, también escribió un cuento maravilloso, título El hombre que lloró. Y es un hombre dominicano exiliado en una casa anónimamente. Se había ido de Santo Domingo y su mujer lo buscaba con su hijo. Y en el patio había un niño en bicicleta y él no sabía que era su propio hijo, porque con el tiempo no lo había reconocido. Juan Bosch, que puso en evidencia el drama de esos exilios, pero también el recibimiento, el apoyo, la solidaridad de Venezuela por los exiliados de América Latina. Esa Venezuela es la que a mí me duele. Pero hay otra Venezuela, Gustavo, que me duele más porque me toca más. Es la Venezuela que acogió a tantos y tantos y tantos emigrantes españoles que después de la guerra civil, pero que también en las primeras décadas del franquismo, en los años 50, 60, encontraron trabajo en Venezuela. Y Venezuela los recibió, y Venezuela los integró. Y un mismo hermano de mi padre, mi tío Bautista, emigró a Maracaibo. Y en la misma ciudad de Caracas está llena de la comunidad vasca, muchos vascos. Y un trabajador de mi abuelo leñador emigró y montó como 2 o 3 panaderías en Caracas. Y cuando mi hermana se casó, Gustavo, vino aquí de viaje de novios y después fue donde ese señor Bienvenido a terminar su viaje de novios, y Bienvenido la vino a buscar con un Mercedes-Benz. Y me dijo mi hermana, Bienvenido tiene más dinero que tú y yo juntas ahora, desde que fue para Venezuela. Es decir, que Venezuela son anécdotas humanas que cuento, pero no crean que es un relajo. Fue un trampolín existencial, un trampolín de vida, un trampolín de riqueza, un trampolín de desarrollo. Entonces, me duele Venezuela. Y no es por razones políticas, Gustavo, porque yo respeto a los venezolanos que tienen que resolver su problema. Pero cuando yo decía ahora que para mí el problema no es derecha o izquierda, el problema es como que tengo la impresión que se ha perdido la visión nación y la visión país, que es otra cosa, que intentan traer otra cosa que no es. Esa es mi preocupación. Mi preocupación de esa Venezuela que recibió tantos exiliados intelectuales de toda América, hasta haitianos. Manigá estuvo exiliado en Venezuela. Michelle Asensio fue profesora de la Universidad de Venezuela.
y tanto arte. Recuerdo yo en los años 80, Gustavo, que aquí venían los mejores y los mayores críticos de arte del Museo de Caracas a exhibir y a presentar obras y artistas en el Museo de Arte Moderno. Entonces, yo no quiero reducir Venezuela a lo que estoy viendo, no lo acepto, no lo acepto. Porque esa guerra civil que está ahí sin ser declarada no es lo que se merece esa Venezuela. Esa confusión internacional no es lo que se merece esa Venezuela después de haber sido tan solidaria con el mundo. Y a todo esto, no nos olvidemos lo más importante, señores. ¿Cómo un país con la cuenca de petróleo que tiene que estar arrodillado frente a la incomprensión, a la intolerancia, a la manipulación? No digo de dónde venga, pero yo digo que hay cosas que no están claras, porque no están claras. Entonces, pido abiertamente que se respete, que se piense en esa Venezuela abierta al mundo, en esa Venezuela que fue tan generosa con su petróleo, esa Venezuela que fue tan generosa con el exilio, y esa Venezuela que fue probablemente el primer país de América Latina que a partir de los años 50 tenía una clase media pensante, trabajadora, productora. Y que no nos vengan con cuentos. La Venezuela democrática es la que sabemos. Es aquella Venezuela que supo ser un puente fundamental para la socialdemocracia, que supo compartir en República Dominicana y contar con ella. Es decir, que no nos hagan cuentos, que todos sabemos lo que vale y hasta dónde vale Venezuela. Entonces, es hora de que las luces lleguen. Las luces tienen que llegar. Y tiene que haber una mesa internacional urgente con todas las partes, porque tiene que haber un llamado urgente a la paz cívica y que nadie tenga miedo. Si hay que volver a hacer elecciones, que se vuelvan a hacer y que todo el mundo acepte las reglas de acompañamiento de nuevas elecciones. Gustavo, si el reconteo es una cosa tan complicada, hay que volver a hacer elecciones. Pero esto no se puede quedar así. Y a todas las partes tienen que tener luces. No pueden quedarse bajo barricadas pensando que ellos tienen la verdad de la Venezuela que quieren. Venezuela es una totalidad, es una historia universal. Tú no puedes llevar Bolívar a una barricada callejera. El mayor nombre del siglo XIX a nivel universal. ¿A qué tú reduces Bolívar? ¿A qué tú reduces Venezuela? No podemos reducir a Venezuela y todo lo que está pasando. Es una reducción burda, estéril. Algo tiene que pasar que solamente pueda pasar con la razón y la mesa de paz
y la mesa de negociación. No hay de otra. Pido por el pueblo de Venezuela, pido por el racionamiento universal para que se entienda que algo hay que hacer y que con algo hay que comprometerse. Contigo, Delia Blanco. Pues Gustavo, no nos olvidemos de Puerto Rico. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar Anda de y las anda el barco, barco, Antillas. anda y anda sin timonel. Porque por muy estado asociado que sea, no lo vamos a asociar a esa vulgaridad, a esa violencia verbal, a esa falta de cultura. Oh, pero ven acá, Gustavo. Pero si asociado fuera, es Estados Unidos que tuviera que darle las gracias por todo lo que Puerto Rico en términos culturales ha dado. Al tío Tom, al Uncle Tom. Vamos a hablar del Museo del Barrio de Nueva York, ¿ok? De cuando los artistas puertorriqueños en los años 50, 60, 70 animaban tanto el barrio como la Gran Manzana desde sus talleres de arte contemporáneo. Aquí menciono a Diógenes Ballester y a tantos más. Y aquí menciono a tantos intelectuales, a tantos artistas que desde esa Gran Manzana le dieron inteligencia al imperio. Entonces, que no se metan con Puerto Rico. Borinquen. Puerto Rico es Caribe. Puerto Rico es Guajira, naturaleza, pensamiento. Señores, ¿cómo no defender a Puerto Rico? Desde aquí, República Dominicana, cuando nos dio a Hostos. El pensador casi tan libre como José Martí en términos de educación y pedagogía, tan libre, no casi como José Martí, porque liberó la educación. Hostos, aquí, en República Dominicana, dio todas las métricas de una educación libre, republicana, abierta y formadora de ciudadanía. Ese fue Hostos. Y Puerto Rico, que sufrió de las invasiones americanas después de su independencia de 1898, le ofreció al mundo toda una identidad cultural de esa música guajira de los puertorriqueños, esa plena, esa conga, que todavía suena bajo el retumbar de Ray Barreto y de tantos más. Ese Puerto Rico que desde el Bronx supo recibir y asociarse con todos los músicos de América Latina y del Caribe para justamente, querido Gustavo, saliera de esas fusiones polirrítmicas la salsa. Entonces, no. Puerto Rico le dio tanto a América, al Caribe y a Estados Unidos, como por mucho tiempo, Gustavo, se ignoró a Luisiana con todo lo que también le dio Luisiana. Qué desagradecimiento del tío Tom.
pero gracias a Dios es una fracción de americanos que puedan estar de acuerdo con eso. Entonces sí lo digo. Por este mar de las Antillas está Borinquen. En este mar de las Antillas suena una de las universidades más brillantes de América Central y del Caribe, que es Río Piedras. Por este mar de las Antillas suena el Centro de Investigación del Caribe de Puerto Rico, dirigido justamente por nuestro compañero y amigo Fornerín, de origen dominicana, porque Puerto Rico es solidaria con su gente caribeña, abierta y solidaria. Porque Puerto Rico tuvo siempre sus puertas abiertas y fue creadora de la mayor bienal de grabados, de la mayor bienal de cerámica, y que a Puerto Rico fueron maestros del grabado dominicanos, pero también chicanos y americanos, a formarse en las técnicas contemporáneas del grabado, del dibujo y del estampado. No toquen a Puerto Rico, porque si tocan a Puerto Rico, están tocando al conjunto de la región. Entonces, teníamos que decirlo, Gustavo, porque ven acá. Ni que fuera de unos nada más el decidir. No, nosotros queremos a Puerto Rico. ¿Tú sabes lo que es una poeta como Julia Burgos? Donde en este país Ezequiel Taveras le hizo un homenaje en grabados y estampas. Donde aquí en este país la poeta e intelectual Chique Vicioso se pasó casi toda su vida investigando sobre su obra y rindiéndole homenaje. ¿Tú sabes lo que es Rosario Ferré, la escritora Rosario Ferré? Lo que es Lidia Vega, la escritora. Obras fundamentales para América Latina. Y todas esas convocatorias de arte y cultura que tiene Puerto Rico le pueden dar envidia a cualquier estado rústico, analfabeta y olvidado del gran imperio. Así que no se metan con Puerto Rico. Que no se metan con Puerto Rico. Nosotros queremos a Puerto Rico. ¿Tú sabes por qué? Porque es a Borinquen que queremos. La Borinquen, que recibió a tantos artistas exiliados de Cuba, cantantes, que abrió sus puertas en los 80, para entonces ofrecernos esas músicas fundamentales. Mira, ¿cómo se llama? Lucecita. De parte de la familia de Radio Funglode y del programa Caribe Somos, queremos desearte una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2025.